reporte de lo que conversamos hace una hora, que es importante, Jonathan, que conozcan todos tus compañeros y compañeras cómo vamos con nuestras organizaciones. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, doctora. Estábamos conversando, antes que nada, ¿verdad? Envié un link, ¿verdad? Tenemos una invitación de la doctora el día viernes para las personas que puedan eh, sobre, sobre la charla contra la violencia del género, ¿verdad? Sobre eso sería, doctora, ¿verdad? Estamos conmemorando el día viernes 25, que se conoce como el 25N, la lucha a nivel internacional de la violencia contra las mujeres. Ustedes Contra ven la mujer. que nuestro país está con unos altos índices alarmantes, sobre todo eso es en los meses de noviembre y diciembre, y justamente ahora nos toca. Recién estaba con justamente unos casos, por eso es que me conecto recién ahora, pero además nosotros ya estamos en proceso de repaso y repaso porque ya dimos el programa, ¿verdad? O sea, culminamos el desarrollo de los contenidos del programa. Pero más que nada, Jonathan, me gustaría, me encanta que ya hayas compartido el enlace y ojalá puedan participar. Es una actividad sumamente interesante. Se van a regalar ejemplares de libros, eso también les quiero decir. Va a estar disertando una profesora desde Italia, va a estar disertando la magistrada María Mercedes Guangermini Palumbo, que es integrante del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Tercera Sala de Asunción, es docente técnica de nuestra Facultad de Derecho UNA y también se encuentra en el área de investigación. Realmente es un evento de muy alto nivel y yo no quería dejar de invitarles, pero sí es fundamental que se puedan inscribir con antelación y que yo pueda tener el listado de las personas que van a ir. Y ante la pregunta de Jonathan de si se va a considerar como parte del proceso, yo le dije que si tengo un número de personas que van a participar, que desde luego voy a hablar con el doctor Alcides de la Gracia y vamos a procurar que también sea reconocido, sobre todo porque hay veces que la gente de repente no puede ir a la actividad del martes, que sí es la actividad de extensión del 29, entonces con esta podríamos suplir previa autorización del profesor Alcides de la Gracia, que es lo que al término de esta clase me voy a poner en contacto con él si veo que también hay un interés de parte de ustedes. Entonces, es una cuestión muy seria, no es un tema menor, nos llevó mucho tiempo preparar esto. También tiene un costo importante porque, bueno, los libros, eh, el break, bueno, hay una cantidad de cosas que hay que prever. Yo tengo que saber cuánta gente va a ir. Entonces, de allí la trascendencia. Yo le decía a Jonathan, por lo menos, porque es a las 13 horas, si va un cierto número de ustedes como en representación del curso, y vamos a destacar eso en el auditorio, va a ser en el salón auditorio Serafina Dávalos, que está en el primer piso de la Torre Sur en el Poder Judicial, acá de Asunción. Entonces, no sé cómo vamos con ese. Me gustaría si pueden poner en el chat quiénes están interesados o quiénes están interesadas en ir. Entonces ya vamos a tener un número aproximado. No importa si son 5, si son 10, no importa eso. Muy bien, Luis Carlos, me parece fantástico. Entonces, si se pueden ir anotando, Yerutí, Luz, Eduvigis, Juana Amarilla, John Bogado, Liz Mariela Malosevich, Rosana de la Gracia, fantástico, Susana Gadea, me encanta. Así les vamos a preparar unos obsequios también, eh, por lo menos yo desde la instancia que dirijo en el Poder Judicial. Y Juan dice, es hora laboral. Sí, es un horario, pero es el único que podemos. ¿Por qué? Porque la gente sale a esa hora del Poder Judicial y después ya cuesta retornar. Y también acuérdense que ese día es un día en el que hay muchísimos eventos en todas partes,
por esa conmemoración y también porque es el Día del Magistrado y de la Magistrada. Bueno, entonces, Juan Alexander, ¿será que podemos tomar nota de la gente que se está, por lo menos para saber, Jonathan? ¿Sí? Sí, Y después, sin problema, doctora. Yo envié también un formulario donde voy a estar pasando también en el grupo al terminar la clase, doctora. Bien ordenadito. sí. Nombre, apellido y número de cédula. Estupendo, muy bien. Sí, yo les quiero pedir, ya enseguida, don Carlos, le doy la palabra. Yo les quiero pedir, es muy importante que sean puntuales. ¿Por qué? Porque primero por la cuestión de los materiales, porque después no sabemos si cuánta gente va a haber, y también por el orden, para que estén ubicados en un buen lugar que yo les voy a hacer preparar de acuerdo a la cantidad que van a ir, y les voy a pedir que sean ese día también muy prolijos y prolijas de guardar silencio, porque siempre que están estudiantes a veces quieren hablar, quieren comentar, y eso les pido por favor, porque va a haber gente que va a estar conectada, como les digo, desde Italia, desde Colombia, desde distintos puntos de países que, por eso les digo, un trabajo que nos llevó mucho tiempo, y bueno, yo nunca me olvido de mis estudiantes y dije, les voy a invitar, pero les voy a pedir por favor que estén ahí, verá cómo corresponde. No va a durar mucho tampoco, va a ser más o menos de 1 hora y 30 y luego ya termina. Bueno, don Carlos, usted quiere hablar, adelante por favor. Sí, una consulta. ¿Va a tener algún costo eso, profesora? No, por favor, no, no. Ok, perfecto. Todas las actividades que yo organizo y que son muchas, porque por lo menos por semana yo tengo 3 eventos, yo ningún evento se cobra, todo es gratuito. Gracias, profe. A usted. Bueno, no sé quién, alguien más. Sí, Alexander Yajari. ¿Qué tal, profe? Una consulta. ¿Habría algún certificado respaldatorio para poder presentar? A mí me gustaría ir, pero mis trabajos son muy exigentes con ese tema. Yo te Entonces, puedo firmar, yo te puedo, vos preparás una constancia y yo te firmo sin problema, como súper, profesora. súper, muchísimas gracias, profe. A vos. Presente entonces. Sí, y la gente que quiera lleva su certificado o su constancia y yo le firmo como profesora de la cátedra. Y le pongo el sello también de la dirección. Súper, gracias, profe. A vos. Bueno, estas cosas, estas actividades que son actividades que no están, quiero decirles esto, atiendan bien, por favor. Absolutamente no están descolgadas de nuestro objetivo, porque si ustedes ven el tema, porque yo les envié la invitación, trata de niñas abusadas sexualmente. Entonces, con más razón, tiene que ver el tema con lo que estamos desarrollando en nuestra cátedra, que se acuerdan ustedes, hablábamos del maltrato, hablamos del abuso sexual, hablábamos hablábamos también de los casos de embarazos forzados. Justamente acá me está llegando de la Facultad de Derecho, Dios mío, tengo una cantidad, pero cantidad de mensajes, porque ya también le envié a Jonathan, que habrá compartido con ustedes, la invitación de la jornada, de nuestra jornada del martes, con la presencia del doctor Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces quiero destacar que nuestra cátedra está llevando adelante eventos muy, muy importantes, de gran envergadura y de carácter internacional. Para mí eso es muy importante, que mis estudiantes puedan estar también en contacto con personas de otros países, conocer la realidad de otros países. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos posibilidades. Y acá, a ver un poquito a la vista, estamos teniendo, me están mandando en la Facultad de Derecho. Recibiste ya, Jonathan, ¿verdad? Doctora, ese todavía usted no me pasó. ¿No te pasé? El de Pérez Manrique, sí te pasé. Te vuelvo a pasar ahora. Bueno, doctora. Y por favor, voy a poner en cuarto noche en nuestro grupo. ¿Qué hiciste? ¿Sí? Y ahí Excelente. ahí ya van a acceder todos, Carrillo, vos.
Ahí ya está. Joaquina, ¿sí? Entonces ya pueden reenviar, por favor. Excelente, doctora. Porque para Ahí ya te presionarlo. llegó. Mm. Bueno, muy bien. Por otro lado, Jonathan, sí, por favor, el mismo informe que me diste cuando hablamos hace 1 hora y media más o menos de los alimentos, podrías Quería, reformular. quería comunicarle también a los compañeros que 80 kilos aproximadamente entre arroz y fideo van a- ya vamos a estar recepcionando con cada coordinador, ¿verdad? Lo que no sabría el monto es de las hierbas. Después va a haber una caja que van a donar también dos grupos, caja de leche, una caja y dos más o menos, dos unidades, doctora. Pero una muy buena cantidad, 80 kilos entre arroz y fideo, ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno, estoy muy contenta que finalmente pudimos despegar con estos eventos y ya en la recta final, por llamarle de alguna manera, un semestre que, como ustedes habrán visto en algunas ocasiones, si bien por razones de viaje al exterior de mi parte, nunca se dejó de dar clases, nunca se dejó de llevar a cabo actividades, ya sea a través con el profesor Arnaldo Martínez Rosano, si yo no pude estar, con la profesora Pili Rodríguez, si yo no pude estar, y Joaquina, que estuvo acompañando también que está acompañando este tiempo. Hablando de Joaquina, estamos ya para la verificación final de sus trabajos prácticos, que ustedes me preguntaron cómo va eso. Pues estamos con los indicadores punto por punto corrigiendo. Bueno, no sé si hay alguna inquietud. Yo, como siempre, para no perder la costumbre, voy a repasar temas importantes porque hasta el último día vamos a seguir dando clases nosotras, no porque ya desarrollamos todo el programa, vamos a dejar de desarrollar clases. No sé si alguien quiere preguntar algo o quiere en particular que se desarrolle algún punto en particular del programa. Hola. ¿Dónde se fueron? Hola. Doctora. Sí. Pregunto si hay alguna cuestión que quieran consultar o algún punto del programa en particular que quieran repasar o quieren dejar nomás a mi cargo, así como la vez pasada, que yo vaya tocando los puntos que considero más trascendentes para repasar. Profe, yo te quiero hacer una consulta. Sí. Sí, justamente hoy me preguntaron, o sea, salimos en ese tema. Me dijeron si un padrastro podría tener la patria potestad de la criatura. No, solamente los progenitores pueden tener la patria potestad. El padrastro lo que hace es compartir responsabilidad con la madre, y es como si fuera que ejerce, pero el padre biológico no pierde el ejercicio de la patria potestad, la madre biológica no pierde el ejercicio de la patria potestad, y el padrastro lo que hace es compartir, en su caso con la madre biológica, la responsabilidad, pero no viene a ser, la patria potestad solo puede ser ejercida por los progenitores. Pero si el padrastro llegare a solicitar la adopción y el padre biológico está de acuerdo, allí sí, pero no es el caso, pues, no es tu pregunta. Sí, pero no está obligado tampoco a a dar prestación alimentaria. ¿Por qué te caíste la primera vez? Miren, allí sí hay una interesante jurisprudencia, porque desde el momento que comparte responsabilidad con la progenitora,
vamos a suponer el sostenimiento del hogar, como la familia es una unidad y los niños y niñas tienen una situación de prevalencia en función de sus derechos y sobre todo alimentos, se puede solicitar. Claro que sí, se puede solicitar, pero no tiene esa responsabilidad, no es responsabilidad, esa obligación directa que tiene el progenitor no conviviente, porque evidentemente no convive el progenitor con sus hijos, es diferente, pero sí tiene una como corresponsable en el sostenimiento de la familia, hay una, repito, sí hay una responsabilidad. ¿Y por qué digo jurisprudencia? Porque en la niñez y la adolescencia ustedes saben que el tema de alimentos es uno de los puntos neurálgicos y no espera el estómago y tampoco las necesidades que puedan surgir dentro del concepto de alimentos como educación, medicamentos, etcétera. Entonces, la persona no es una planta ni convidado de piedra en esa unidad familiar, sino que es, repito, corresponsable. Entonces, no necesitamos ejercer la patria potestad. Ustedes saben que la tutela, por ejemplo, que no estamos hablando de la tutela, pero lo que les quiero decir es, por ejemplo, genera una obligación, una responsabilidad, y como acá estamos hablando de una corresponsabilidad con la progenitora, entonces, desde luego que sí. Lo mismo va a ocurrir si este señor, bueno, usted dice el padrastro, ¿verdad? Trae a la familia a sus propios hijos biológicos que no son los hijos de la señora, entonces también la señora va a tener con él una corresponsabilidad en la crianza de esos hijos que no son de ella. No sé si estoy tratando de ser muy prolija en mi explicación, pero no sé si se entiende. Súper bien, profesora. Excelente su Bastante claro. aclaración. Excelente, profe, porque son puntos así muy particulares que de repente se presentan y que uno no sabe cómo accionar o cómo aconsejar o qué asesoramiento darle a la persona que te hace esa consulta, profesora. Y Muchísimas gracias. la pregunta también, Graciela, es muy interesante porque hoy en día, y ese es un tema que, bueno, se da en familias, derechos de las familias, hay lo que se dan a llamar las familias ensambladas, que también se llaman familias reorganizadas. Se entiende por familias ensambladas, familias reorganizadas, aquellas que se conforman a partir de dos personas que se unen o una de ellas luego de una ruptura familiar anterior. Vamos a poner un ejemplo, una persona divorciada o una persona separada que se une posteriormente a otra. A veces viene esa persona con sus propios hijos, otras veces no, pero la persona con quien se une sí tiene conviviendo con ella a sus hijos biológicos, entonces, y vamos a suponer que también venga con sus hijos, los hijos de ella, los hijos de él, y se produce lo que se llama la familia reorganizada o ensamblada. Y la responsabilidad, repito, que van a tener ambos en relación con los hijos de cada cual, por eso hablamos de una corresponsabilidad, está totalmente equiparada a la que tienen desde luego los progenitores, porque finalmente ejercen ese rol, quiera sea o no, se ejerce ese rol, porque si está conviviendo con la madre, bueno, entonces ejerce ese rol, ¿ya? Eso se da en derechos de la familia, familias reorganizadas o familias ensambladas, se llama. Excelente explicación, profesora. Muchísimas gracias. De nada, Graciela, cuando quieras. Muy buena pregunta. Y además los derechos de la familia, que son toda una especialidad, bueno, que yo también soy una persona que me especializo. Mi tesis doctoral, desde luego, es en materia de derechos de las familias, niñez y adolescencia y transversalizado con género. Allí podemos analizar muchísimas situaciones que se dan con las familias desestructuradas, las rupturas familiares, la conformación de nuevos tipos de familias, cómo se dan esas responsabilidades y haciendo lo que se llama derecho comparado con Argentina, con España, con Uruguay, Brasil. Bueno, podemos poner todos los países de la región y del orbe en general, y digo España porque en mi tesis doctoral yo hice ese comparado
con los países de la región del Mercosur y también con España. Hay similitudes, pero varían, por supuesto, en algunos aspectos, sobre todo en estos países donde tienen reconocimientos de otras formas familiares que en Paraguay no tenemos. Pero sí, en lo que refiere a las familias reorganizadas o ensambladas, compartimos estos criterios de corresponsabilidad. Bueno, le tengo acá a Oscar Velázquez también con la mano levantada. Adelante, don Oscar. Buenas noches, profesora. Una consulta nomás. Si uno de los padres, o sea, si el papá pierde la patria potestad y la señora después se vuelve a casar con otra persona, o sea, su nuevo esposo no podría pedir la patria potestad de la criatura, o No, tendría no, que... No, o sea, porque no se la puede. patria potestad es algo propio de los, por eso decimos de los progenitores. Y si no son progenitores de los adoptantes. Los demás pueden ejercer bajo una figura de una tutela, pero como en este caso está ejerciendo la progenitora, entonces lo que hace es un ejercicio de corresponsabilidad, como dije. Porque fíjense en la definición, ¿qué dice la definición? Y justo eso quería repasar con ustedes hoy nuevamente, que son las instituciones. ¿Qué dice la definición de patria potestad, Oscar? A ver si te acuerdas, pues ya estudiaste para el examen. ¿Qué dice sobre la patria potestad del código? La verdad que no me acuerdo, profesora. Sí, me entiendo. Bueno, a ver, alguien que quiera ayudar, ¿qué se entiende por patria potestad? Así repasamos un poco, yo no soy la única que estoy hablando con los conceptos. ¿Quién recuerda? Es el conjunto de derechos y obligaciones que ejercen después los padres sobre las personas y bienes de sus hijos menores de edad no emancipados. Y luego, a ver, ¿cómo no van a saber lo que es la patria potestad a esta altura del campeonato? Que eso ya pasó mucha agua bajo el puente, ya estamos por llegar al final. Y administran también los bienes de los menores y les representan también, profe. Eso es lo que puedo agregar, por ejemplo. Que Ya más o dije menos yo me eso. acuerdo. Ya dije eso yo. Sobre la persona y bienes dije. Sí. Acuérdense que no tienen que decir menores a secas. Personas menores de edad. Personas menores de edad. Bueno, voy a hacer un poco yo algunas preguntas porque... Profe, pero la patria potestad se puede perder también. Puede perder el padre o la madre Claro. por una conducta, ¿o no? Claro que sí. ¿Y acaso Y por eso, eso también yo iba de que por ahí si pierde la patria potestad uno de ellos y la mamá falleció o algo así, entonces el padrastro podría tener la patria potestad del niño. Jamás, les vuelvo a decir, la patria potestad solo pueden tener los progenitores. En ese caso sería tutor, entonces nomás ya. A falta de este ejercicio, la patria potestad, es que se designan los tutores o tutoras. Ya. Ustedes tienen que, del concepto ya se desprende. Yo les dije muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre la patria potestad y la tutela? La patria potestad solamente pueden ejercer papá y mamá. A falta de ellos, o si ellos y ellas no pueden ejercer la representación, que están todos los casos que ustedes ya conocen, allí se designan los tutores. Pero hay que recordar también, hay casos en que pervive, ¿qué quiere decir perviven la patria potestad y la tutela? Les dije yo con los ejemplos que si hay choque de intereses entre los hijos, hijas y sus padres, madres, se designan tutores especiales, por ejemplo, al solo efecto del ejercicio de un derecho, por ejemplo, la administración de ciertos bienes, porque hay choque de intereses entre los hijos y los padres. Y ahí perviven ambas instituciones, es decir, la patria potestad y la tutela, pero esos son casos de excepción, cuando
está la patria potestad, generalmente la tutela ya no aparece. Bueno, le tengo a Marcelo levantando la mano. Marcelo. Buenas noches, ¿qué tal, profesora? ¿Cómo está? No, quería nada más añadir que Hola. la orfandad también es la situación en la que se da la tutela. Es así, ¿verdad? O sea, Y no solamente la tutela, cuando hay orfandad ya se puede dar la adopción también. la adopción. ¿Mm? Por ejemplo, si son niños, niñas abandonados y de padres desconocidos y no, después de realizar el periodo de búsqueda, no se encuentra ni a los presuntos progenitores ni a los familiares, entonces vamos a entrar ya con la institución de la adopción. Por eso es que yo esta noche quería volver, yo ya repasé con ustedes, lo que a mí me extraña es, yo ya repasé con ustedes todo esto, todo lo que son instituciones. Ahora estamos otra vez por tercera vez dando este tema. Y hay que entender que no es lo mismo la patria potestad que la tutela, que la adopción, que la curatela. Son instituciones que cada una tienen sujetos determinados en la relación y por supuesto derechos y obligaciones parecidos, pero los sujetos son diferentes. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Qué más, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre, a ver, Oscar, si te acuerdas de esto, Oscar Velázquez, ¿cuál es la diferencia entre la curatela y la tutela? Que también dimos en clase. Oscar. Sí, doctora, tengo mañana señal más. Mm. No me acuerdo, doctora. Pero ¿cómo lo que no se van a acordar que estudiamos? No es lo que estudiamos nomás para el examen, repasamos también. Desarrollamos en clase, repasamos, se supone que estudiaron para rendir. A ver, alguien que le quiera ayudar al compañero, ¿cuál es la diferencia entre la tutela y la curatela? Sí, profesora, ¿puedo Sí. responderle, profesora? Sí, que la Sí. curatela se hace a mayores de 18 años que son incapaces. Y la tutela es para los niños, niñas y adolescentes que están pasando por orfandad o están teniendo una mala calidad de vida, en donde se busca un hogar apropiado para el niño. Sí, pero también acuérdate, Carlos, que se puede ejercer la curatela no necesariamente con personas mayores, porque, por ejemplo, una madre que está embarazada y que la madre tiene, es enajenada mental, entonces se va a ejercer la curatela en relación con el bebé que está concebido y no nacido. No se ejerce tutela en relación con la persona concebida y no nacida, no se ejerce tutela, se ejerce la curatela. Ven que es bueno que repasemos sobre preguntas concretas. Con el niño al nacer, me estaba hablando usted, ¿verdad? No. Una vez nacido pasa a ser tutela, ¿verdad? Claro, pero estamos hablando por eso yo dije personas mayores de 18 años con incapacidad, dije por eso, por ver. Sí, pero te vuelvo a decir, está incompleta tu respuesta, porque si vos me das esa respuesta, está incompleta. Tiene que ser también, no solamente con personas mayores con alguna incapacidad o con alguna discapacidad, también se ejerce la curatela en cuanto a las personas concebidas y no nacidas, cuando la madre no tiene la aptitud para la representación. Eso incluye hospitalizaciones en estado de gravedad, estados de coma que pueden darse, que suele suceder. ¿Cómo? Y una madre enferma, por ejemplo, estando embarazada, se enferma y tiene casi una muerte cerebral o una incapacidad física. Sí, perfecto. Ahora sí entendí. Sí, así es, la aislado. Puede ocurrir. Puede ocurrir sobre todo si es madre soltera, porque si tiene un marido y el marido está en condiciones de ejercer la representación que es la patria potestad, no necesitamos designar curador. ¿Se entiende? Esto es para cuando se encuentra esta señora sola, no tiene un compañero, porque no necesariamente puede ser marido, puede ser pareja y que él la acompañe, pero si está sola y está en esa situación,
cualquiera de las descriptas, entonces sí se va a designar un curador. Profesora, o sea que la tutela es únicamente para el niño o adolescente que no puede administrar sus bienes. No, ¿cómo que no puede administrar sus bienes? Para la representación no es solo de los bienes, de la persona. Se representa a la persona. Ustedes, Pero cuando el niño no está sometido a la patria potestad, ¿verdad? Así y mismo. claro, así estudiaron conmigo. Yo les expliqué con ejemplos, les puse en el PowerPoint qué se entiende por tutela, cuando no se puede ejercer la patria potestad, o bien ejercida la patria potestad puede, como le dije, coexistir la tutela cuando hay intereses en conflicto de los hijos con los padres, o bien también se puede tratar de una tutela. Hay varias clases de tutela: la tutela provisional, que no es todavía la definitiva, la tutela dativa, la tutela dada por los padres, la tutela de parientes, la tutela provisional, la tutela especial. Son varias clases de tutela que tienen distintos, y que dieron también todo conmigo, distintos contextos, distintas situaciones. Pero lo importante es que la tutela entra a funcionar, así le voy a hablar para que en un lenguaje que siempre trato de usar, un lenguaje sencillo. La tutela entra a funcionar cuando la patria potestad no se puede ejercer porque está suspendida o porque se perdió la patria potestad por haber atentado contra la vida de los hijos, o porque los padres murieron, por ejemplo. Entonces o no pueden cuidar de sus hijos. Entonces hay que designar tutores. Y esa tutela, por supuesto, va a llegar hasta si los padres no llegan a recuperar el ejercicio, porque si se trata de una suspensión por privación de libertad, por ejemplo, cuando recuperan la libertad, también recuperan el ejercicio de la tutela. Ahora, si se murieron ya, por supuesto, ya no van a poder representar a sus hijos. Entonces, esa tutela va a llegar hasta la mayoridad o hasta el momento en que los padres vuelvan a recuperar, repito, ese ejercicio de la patria potestad. Entonces, la tutela es no solo sobre los bienes, es sobre la persona. Se ejerce en relación con la persona y los bienes de estos chicos, de estas niñas, niños, adolescentes, menor edad, salvo que adquieran, por ejemplo, la emancipación, por emancipación, antes de cumplir los 18, entonces ahí termina. Profesora, si los padres pierden la patria potestad, sí o sí el juzgado le dice por qué perdieron la patria potestad, ¿verdad? Claro. Y le dice, o sea, qué paso tiene que seguir. Por ejemplo, si los padres son alcohólicos y violentos y perdieron la patria potestad, los padres, si es que siguen todo lo que pide el juzgado, ¿pueden volver a recuperar la patria potestad o ya no? También ya vimos eso. Y yo les dije, la pérdida es irrevocable. Una vez que se pierde, por eso que muy pocas veces se pierde. Más bien, el ejemplo que vos diste no es de pérdida, sino de suspensión. Entonces, una vez que se recuperen, allí recuperan. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque mi esposo me preguntó ese tema, porque ella fue psicóloga y tiene justamente este caso, un niño, ¿verdad? O sea, un niño de 15 años, ¿verdad? Adolescente ya es. Y sí, bueno, y el adolescente le dijo que quiere volver con sus padres. Y como ella empezó recién en el tratamiento, todas esas cosas, y le preguntó a la adolescente si qué pasó, y ahí le dijo al adolescente, ahí me dijeron que yo no puedo más estar con mis padres, nunca más. Tiene 15 años. Dijo, no puedo estar más con mis padres. ¿Por qué? Y parece porque son alcohólicos. No, y yo quiero estar con mis padres. Acá no hay parece, acá es la sentencia del juzgado. Sí, un ratito voy a explicar, por favor. La sentencia del juzgado determina si es una suspensión o es pérdida. Si es suspensión, se puede volver a recuperar. Si es pérdida, nunca más. Por eso, repito, los casos de pérdida son extremos. Y claro que el juzgado, en todos los casos, o de suspensión o de pérdida, tiene que decir por qué. No, pero como mi esposa no sabe, porque solamente el adolescente, al adolescente le está tratando por un tema X que tuvo el problema, nada más que por eso me preguntó mi esposa. Y justamente me acuerdo que usted ha dicho que hay suspensión y que hay pérdida total. Y ella pues nos puede ahí preguntar, no sé dónde podía ver. En el juzgado se pide la sentencia. Ella tiene que decir de que es la psicóloga
tratante y solicita la copia de la sentencia. Y bueno, voy a decir eso para que gracias, doctora. De nada. Bueno, le tengo a Lady, que aquí está levantando la mano. Te escuchamos. Sí, buenas noches, profe, ¿qué tal? Quisiera hacer una consultita nomás respecto a justamente esa era mi duda en el examen del primer parcial, no, segundo parcial, discúlpame. Había una pregunta que decía, te digo, sobre la búsqueda y localización, por ejemplo, que tiene un plazo determinado, ¿verdad? De 45 días, si no me equivoco, que puede ser prorrogable, perdón, por otros 45 días. Y si no me equivoco, la consulta más bien decía por cuánto tiempo el juez o tiene tiempo de este acto, ¿verdad? Y mi consulta es si es 45 o 90, ya que dice que es prorrogable, y si es que se computa esa excepción del tiempo del plazo o solamente los 45 días, ¿verdad? Pero, ¿por qué decir justamente es la pregunta? Mira que esto no tiene nada que ver con lo que estamos repasando. Absolutamente nada que ver tiene con lo que estamos repasando. O sea, digo por la manera en que formulaste tu pregunta, que no quiero que haya confusión, ¿eh? Ni que ninguna persona de tu compañero o compañera se confunda. No tiene la pregunta que está haciendo nada que ver con el tema de la patria potestad, ni... No es patria potestad, profe. Ni es adopción. tutela, ni... Ah, No, entramos en otro tema. Así mismo, adopción. Discúlpame, no hice más la introducción, pero en adopción sería mi consulta. Muy bien, vamos a repasar con el esquema completo de vuelta, porque no es lo mismo cuando yo hago el periodo de búsqueda, no es lo mismo que cuando hago el periodo del mantenimiento del vínculo familiar. Tanto en un caso como en otro se pueden prorrogar, o sea, en los 45 se puede prorrogar sin problema. El juzgado fundamenta porque prorrogo por otros 45 días más, por ejemplo, o los 30 días también puedo prorrogar por otros 30 días más, porque digo, hay todavía dudas, pero sí se podría dar el hallazgo, o hay todavía dudas, pero sí se podría dar el mantenimiento del vínculo. Depende de lo que yo esté haciendo, ¿sí? Porque si yo conozco a la familia, ya voy a ir directamente con el mantenimiento del vínculo. Pero si yo no conozco a la familia, ni la nuclear ni la ampliada, voy a ir con el periodo de búsqueda, ¿sí? Vamos a entrar a ver el cuadro completo para que no haya luego confusión, ¿sí? Gracias, profe. A vos y que enseguida ya vamos a entrar. Sí, bueno, una más y después le voy a responder a Lady porque no quiero perder el hilo conductor de su pregunta. Irene, te escuchamos. Buenas noches, profe. Volviendo al tema de la pérdida de la patria potestad, quiero hacerte una consulta. Cuando el padre es alcohólico, es un fundamento muy pesado como para una pérdida de la patria potestad. Generalmente no. Es solo una suspensión. Si esa, vamos a llamar ebriedad consuetudinaria, porque tiene que ser así, por supuesto, constituye y representa un peligro para su proceso de desarrollo. Entonces se puede justamente te estoy preguntando porque el compañero habló justamente sobre los padres alcohólicos. Entonces, hasta donde yo también entendía, para mí que era una suspensión de la patria potestad que puede ser modificable con el tiempo. Así es. Gracias, profe. A vos. Bueno, según lo que nos está preguntando Lady, esta unidad de adopción que les quiero decir es bastante larga. Quiero recalcar, se divide en dos partes. Eso para que ustedes entiendan nomás. La parte que vamos a llamar sustantiva o de fondo y la parte que vamos a llamar adjetiva o de forma. La parte sustantiva, atiendan bien, o de fondo, tiene que ver con todo eso de quiénes son los sujetos de la adopción, quiénes pueden adoptar, quiénes pueden ser adoptados o adoptadas. Esos son los supuestos. Sin embargo, la parte adjetiva o de forma tiene que ver con lo que preguntaba Lady, ya como una antesala, vamos a llamar como algo previo al proceso de adopción en sí, que refiere al procedimiento del trámite de adopción y
hablamos allí de algunos pasos preliminares que son insoslayables, como la búsqueda, si es que, y localización, si es que no sabemos quién es la familia, por ejemplo, caso de niño o niña en estado de abandono, o bien si sabemos quién es la familia, ya entramos con el mantenimiento del vínculo familiar, que es un trabajo terapéutico que realiza un equipo interdisciplinario para fortalecer el relacionamiento del niño o niña adolescente con la familia nuclear o ampliada. Y lo que nos decía Lady es, su duración efectivamente es de 45 días, que acuérdense de la DICUIDA, que es la Dirección de Cuidados, que depende siempre en ese Sistema Nacional de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y que es absolutamente, repito, necesario procurar ese mantenimiento del vínculo familiar, que puede ser, esos 45 días pueden ser prorrogados con un fundamento y un sustento del juzgado, se puede prorrogar. Y si es que se logra el mantenimiento del vínculo, allí termina todo. Pero si no se logra, entonces ahí vamos a pasar al procedimiento del trámite de adopción propiamente. Por supuesto que la adopción es también una institución, así como lo es la patria potestad, así como lo es la tutela, y así como es la curatela. Eso es absolutamente importante que ustedes entiendan, porque muchas veces me preguntan y dicen, profesora, ¿cuáles son las instituciones? Las instituciones son la patria potestad, la tutela, la curatela, por supuesto, la adopción que estamos viendo. Y recuerden que hay que separar, repito, separar la parte sustantiva o de fondo de la parte adjetiva o de forma, que es el procedimiento en sí, y que antes del procedimiento, para que me entiendan, les voy a decir así, puro y duro de adopción, hay esos trámites preliminares, que es lo que nos preguntaba recién la compañera Lady. Y ahí tenemos la nueva ley, y la nueva ley tiene un montón de términos a través de políticas públicas determinadas, los cuidados alternativos. Acuérdense también que la adopción internacional es de carácter, la última ratio, es subsidiaria, y la ley 6.486 del año 2020, que trata de las medidas de cuidados alternativos, por ejemplo, el acogimiento familiar y del abrigo residencial, nos dice muy bien que se entiende. Les va a tocar en el examen, ya les digo, luego ya para que se vayan preparando las modalidades de esos cuidados alternativos. Por ejemplo, el acogimiento familiar, el abrigo residencial, cuando ese niño o niña adolescente es separado de su familia. Entonces hay que pensar en una familia ampliada o en la familia acogedora a través de la figura de la guarda. O bien, si no logramos con su familia ampliada o la familia acogedora, ya no vamos a ir a las entidades de abrigo residencial. Y bueno, todo eso es lo que hay que entender. Lady, no sé si entendiste la respuesta que te di. Sí, profe, entendí. De igual manera, lo que yo no me cierra tanto, porque es como que me quedó la duda después del examen, es cuando el juzgado solicita, o sea, corre el plazo de 45 o computamos 90. Eso es lo que no. No. 45 días, pero después se puede prorrogar por otros 45 días más. Ah, ok. Entonces se tiene como presente la base, digamos, ¿verdad? Que son 45 días. Eso, exacto. Ah, ok. Genial. Gracias, profe, muy amable. A vos. No sé quién más está levantando la mano. O me parece nomás. Bueno, un ratito, que es lo que le dije a Lady, que quiero compartir con ustedes la unidad de adopción, y vamos a ir a un ratito más hasta las 9:30 y después ya les voy a liberar. Vamos a repasar un poquito. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla. Me van a decir si pueden ver.
¿Pueden ver? Sí, se ve, doctora. Bueno, repito, esta es una clase de repaso. En el tema, primero, acuérdense que la adopción es una institución de protección al niño, niña o adolescente, que cuando por algún motivo no puede estar con su familia biológica o, como le dije, fue abandonado, bajo vigilancia del Estado, entra a funcionar esta adopción. Bajo vigilancia del Estado. O sea, no se puede hacer ningún proceso de adopción al margen del Estado. El Estado tiene que estar permanentemente garantizando que se van a cumplir todas las etapas de este proceso previo, vamos a llamar, al proceso puro y duro de la adopción. Por eso acá en la pantalla ustedes ven que tenemos como consideraciones preliminares y queda bien claro allí donde dice que antes de analizar la institución de la adopción conviene precisar las etapas que deben agotarse necesariamente, por supuesto, antes de entrar en ese procedimiento puro y duro de la adopción. Por ejemplo, asegurar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse en su familia o en un entorno familiar. O sea, si no puede ser con su familia biológica, a través de su familia nuclear o ampliada, entonces en un entorno familiar. Y esto de asegurar esa forma de vivir como bajo la garantía que el Estado nos da como un gran paraguas, como yo suelo decir, es a través de políticas públicas. Y esas políticas públicas, como tienen allí, están dirigidas al fortalecimiento familiar para prevenir que ese niño o niña sean separados de sus familias de origen. Y cuidado con esto, que si la familia de origen no tiene recursos materiales, en ningún caso esto va a constituir motivo suficiente para perder el derecho a ser criado por la familia. Esto ya teníamos como antecedente en la ley 1136 del año 97, que era la ley de adopción antes de la entrada en vigor de la actual, que es la que vamos a ver enseguida otra vez. Y también hablamos de la aplicación de medidas transitorias de cuidados alternativos. ¿Qué quiere decir alternativo? Como no se puede dar el cuidado por la familia biológica, por ejemplo, nuclear, vamos a llamar, entonces vamos a ver qué otros cuidados vamos a prodigar al niño, a la niña o persona adolescente que está seguro en una situación de desamparo hasta que se defina su situación definitiva. ¿Por qué decimos que la adopción tiene carácter excepcional? ¿Por qué decimos que la adopción tiene o viene a ser la última ratio entre las instituciones? Porque solamente va a proceder cuando se realizó esa búsqueda que nos preguntaba Lady y localización de la familia nuclear o ampliada, y aparte de la búsqueda, porque no sé quién es su familia, y si les encuentro o sé quiénes son, tengo que llevar a cabo esto que se llama el mantenimiento del vínculo familiar. ¿Por qué? Siempre estoy respondiendo al interés superior del niño, niña o adolescente. Y la ultimísima ratio, para que me entiendan, es la adopción internacional, que opera, como les dije hace un rato, de manera subsidiaria. Eso quiere decir, en vez de, como no pudo darse la adopción nacional. ¿Y por qué opera de manera subsidiaria y como última ratio? Porque con la adopción nacional se preservan los vínculos de esa persona. Esto es la nacionalidad, las costumbres, el idioma, la religión, el aspecto sociológico. Entonces, si no pude encontrar una familia acá en Paraguay, por ejemplo, para un niño o niña paraguayo, entonces voy a tener que recurrir a la adopción internacional. Y aquí está nuestra ley que está actualmente en vigor, la 6.486 del año 2020, que observa estos llamados cuidados alternativos de niños, niñas y adolescentes que están separados de sus familias, con esas dos modalidades que acabo de decir, el acogimiento familiar y el abrigo residencial. ¿Y cuándo se aplican los cuidados alternativos? Cuando ese niño, niña o adolescente está separado de su familia o en riesgo de separarse de su familia y a través
de una familia ampliada, que es su propia familia, sus tíos, tías, abuelos, abuelas, por ejemplo, y en su defecto la familia acogedora, entra a vivir, a convivir con esa o esas familias por medio de la guarda, que es otra manera también de ejercer el cuidado y la responsabilidad de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y si no se puede, por la familia ampliada o la familia acogedora, vamos a ir a la institucionalización, que es el llamado abrigo residencial, la figura del abrigo. El abrigo es, como también lo es la doctrina internacional, la última ratio, la última medida a la que podemos acudir. Por eso tiene carácter excepcional. Y solamente se va a dar el abrigo cuando ese niño, niña o adolescente no pueda permanecer con su familia nuclear, con su familia de origen, porque representa un peligro para ese niño o niña la convivencia con su familia. Por ejemplo, si sus padres son toxicómanos, son, como ustedes dijeron hace rato, ebrios consuetudinarios, personas que no están absolutamente en condiciones de ejercer la representación. Entonces, esas situaciones, como ustedes preguntaron, pueden ser transitorias, claro, por eso es que se puede llegar a suspender la patria potestad y mientras tanto, bueno, quedan con la familia ampliada, por ejemplo, tratar de rescatar a los padres de esa situación y si es que se llegan a recuperar, entonces van a recuperar otra vez el ejercicio de la patria potestad. Bueno, ¿quién es la figura o cuál es la figura, que es lo que les suelo decir, en el Sistema Nacional de Protección que tiene que velar porque estas medidas de cuidados alternativos se den de modo garantista para el niño, niña, adolescente? Es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, y ya vimos que el abrigo residencial es una modalidad de cuidado alternativo, que va a entrar a funcionar cuando la otra modalidad no se pudo dar, el acogimiento familiar, por ejemplo, que es lo que estábamos viendo a través de la guarda transitoria, sea con su familia ampliada o la acogedora. Como no se pudo dar, nos vamos al abrigo residencial y esa institución se tiene que encargar de proteger a ese niño o niña adolescente, y la ley dice que pueden ser hasta 6 niños, niñas y adolescentes en un modelo similar al de una familia en cuanto a cómo va a funcionar, cómo va a ser la infraestructura, y estas entidades de abrigo residencial tienen que estar habilitadas, autorizadas para funcionar y por supuesto registradas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. El proceso judicial que se lleva ante el juzgado de la niñez y la adolescencia conlleva la intervención tanto de la Defensoría Pública como de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia. Estos son casos de intervención necesaria, se llaman. Por eso que en el examen también suelo preguntar cuáles son los casos de intervención necesaria de la Defensa Pública y del Ministerio Público. Eso quiere decir que no pueden faltar en estos procesos. Uno de ellos es la adopción. Y este proceso que se llama, atiendan bien, hay que diferenciar el proceso judicial del proceso administrativo. El proceso administrativo fuera del Poder Judicial, a cargo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, se da a través de la DICUIDA, que es la Dirección de Cuidados justamente alternativos, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Cuando hablamos de la ley 6.486 del año 2020 y tenemos la definición de la adopción, repito lo que ya dije hace rato, siempre empezamos por la naturaleza jurídica, diciendo que es una institución jurídica, como les dije, de protección al niño, niña o adolescente. ¿En dónde? En el ámbito familiar y social, por la que a través de una decisión del Poder Judicial, de una decisión judicial, jurisdiccional, la persona adoptada entra a formar parte de una familia o crea con esa familia o con las personas adoptantes una relación en calidad de hijo o de hija, con lo cual atiendan bien, por favor, dejan de pertenecer a sus familias de origen, pero hay una salvedad cuando se trata de la adopción de los hijos del cónyuge o del concubino. Yo me acuerdo bien que me puse de ejemplo cuando desarrollé esta clase y les dije que si yo contraigo matrimonio con un señor que tiene
hijos y yo quiero adoptar a sus hijos, la mamá tiene que estar de acuerdo para que diga, sí, estoy de acuerdo que la señora Silvia López adopte a mi hijo. Entonces allí, por eso dice, salvo en el caso de la adopción de hijos, yo voy a adoptar a los hijos de mi cónyuge. Con lo cual, la relación de estos niños con su padre no va a cesar. La que va a cesar es con su madre porque yo voy a entrar a ocupar ese lugar, ¿ya? Bueno, entonces esos son los casos de excepción. Y la finalidad en la adopción es otorgar una familia al niño, niña, adolescente, no otorgar un niño, niña o adolescente a una familia. Y acuérdense de estos tips que aparecen en el cuadro celeste, que el derecho que tienen niños, niñas, adolescentes a ser criados por su familia biológica es un derecho absolutamente insoslayable. Eso quiere decir, es lo primero por lo que voy a velar. Y sobre todo hay que preservar la identidad, porque si la persona es adoptada, pierde la identidad en dos sentidos fundamentalmente. La primera, que es la identidad biológica, que es ese lazo de descendencia filiatoria con sus padres, y luego la identidad también cuando hablamos de lo sociológico, porque puede ocurrir que pierda completamente las costumbres, incluso el idioma, si se trata de una adopción internacional y se va a otro país. Por eso aparece allí el derecho a la identidad. ¿Y qué sucede cuando se da, por ejemplo, una adopción internacional? Y esa subsidiariedad, que es lo que ya vimos a través de un centro de adopciones, Bueno, la filiación adoptiva es otra forma de filiación. Tenemos en el Código Civil la filiación matrimonial, la filiación extramatrimonial y la filiación adoptiva. Hemos visto que la adopción es plena en el actual sistema. Ya desde la ley 1136 del 97, la adopción se hizo plena, indivisible e irrevocable, y no como antes, que podía haber todavía un mantenimiento del vínculo con su familia biológica y luego tenía un vínculo con su familia adoptante. No, ahora deja totalmente de pertenecer a su familia biológica para pasar a pertenecer, no voy a decir pertenecer porque parece cosa, para pasar a formar parte definitivamente de esa familia adoptante. Entonces, esa manera de relacionamiento le concede a la persona adoptada una filiación, cuidado con esto, que le otorga los mismos derechos y obligaciones que los hijos biológicos. No puedo decir, bueno, estos dos niños en esta familia son parte de un proceso de adopción, han sido adoptados, entonces estos solamente van a recibir una parte de la herencia, no van a recibir la totalidad de la herencia como los hijos biológicos. No, eso no es así. Entran, repito, a formar parte completamente de la familia adoptante como si fueran hijos biológicos, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, ¿ya? Bueno, ahora esto que tenemos acá de que con la adopción cesan los vínculos legales de la persona adoptada con su familia nuclear, salvo los impedimentos dirimentes en el matrimonio o concubinato que provienen de la consanguinidad. Eso quiere decir que la persona que dejó de pertenecer a su familia biológica igual tiene impedimentos para, por ejemplo, contraer matrimonio con la persona que fueron parte de su familia biológica, o incluso un concubinato, una unión concubinaria. Sobre todo también atender a los casos de excepción, que es lo que yo le decía, cuando la adopción tiene lugar respecto de los hijos del cónyuge o del concubino. Acuérdense que cesan los vínculos solamente con relación al otro padre o madre, pero perviven los vínculos con este señor, que en el caso de mi ejemplo, con quien yo me casé, con sus propios hijos biológicos. Bueno, también hay que entender que la premisa del derecho que tienen las personas o tenemos de ser criadas por nuestras familias biológicas ya estaba reconocido, como dije, en el artículo 4 de la ley 1136 del 97, donde muy claramente queda que si la persona alega que no tiene recursos materiales para proveer al cuidado de sus hijos, esto no puede ser aceptado como un fundamento para que el niño o niña sea dado en adopción. Y también recuerdo ya lo referido al derecho a la identidad, que las personas tienen derecho a conocer su origen, tienen derecho a conocer quiénes son sus padres, tienen derecho a ser reconocidos por sus padres, tienen derecho también a que todo el procedimiento sea llevado
por parte del centro de adopciones para garantizar que van a cumplirse todos los recaudos para que esa adopción, repito, sea plena, indivisible, irrevocable, que no se pueda poner en el futuro que venga alguien y dice, reclame, ah, no, yo soy la madre biológica y vengo a reclamar. Cuidado con eso. Lo único que puede ocurrir es son los casos de nulidad de la adopción cuando no se observaron justamente las premisas, en este caso la búsqueda exhaustiva de la familia, o si no hubiese sabido que la madre era tal o cual. Bueno, solamente en esos casos, cuando no se respetaron estos mantenimientos del vínculo y compañía o búsqueda, como dije, o alguna parte fundamental del proceso como el consentimiento que deben prestar las partes, es decir, sí quiero adoptar, o sí, si el niño ya tiene 8 años o más, es decir, sí quiero ser adoptado por esta familia. Esos son pasos absolutamente fundamentales cuya falta, la falta de cumplimiento en el proceso trae como consecuencia la nulidad del proceso. Y por supuesto que el derecho a la identidad conlleva también la inscripción de estos niños, niñas, adolescentes con los apellidos de las personas adoptantes, y recuerden que tienen derecho a mantener uno de sus nombres de pila, y los demás, hasta los dos nombres más que se pueden adicionar, los adoptantes pueden introducir. Pero yo siempre digo, tratar de llamar por su nombre de pila con que era identificada la persona. Si se le conocía como Juan, después no le voy a llamar Pedro, porque eso le genera una inestabilidad y una justamente falta de reconocimiento de su propia identidad. Bueno, ya vimos la subsidiariedad de la adopción internacional, y como ya repetí demasiado, no me voy a volver a detener acá. Bueno, esta es otra pregunta muy recurrente en la evaluación de quiénes pueden adoptar, quiénes son los sujetos que pueden ser adoptados también. Y los requisitos por parte de las personas adoptantes. ¿Quiénes pueden ser adoptados o adoptadas? Niño, niña o adolescente hasta la mayoría de edad que haya sido declarado en estado de adoptabilidad. Por supuesto, tiene que cuidado con esto también. El estado de adoptabilidad tiene que ser declarado en una sentencia judicial. Y esa sentencia judicial tuvo que haber quedado firme. Firme y ejecutorial quiere decir que nadie apeló, que nadie recurrió, o que si alguien apeló, el jugador resolvió igual a favor de la adopción y eso se cumple. También puede ser adoptada la persona que siendo mayor de edad hubiese iniciado el proceso de declaración del estado de adoptabilidad antes de cumplir la mayoría, o sea, se inició teniendo 17, por ejemplo, o antes, y después por el camino cumple 18, igual se va a seguir con el procedimiento de adopción. Y cuando se trate del estado de adoptabilidad de 2 o más hermanos, se va a priorizar la adopción de estos hermanos y no separarlos, con lo cual lo que se busca es que estén formando parte de una misma familia adoptiva para preservar sus vínculos. Pero si no es posible porque las familias no tienen la capacidad económica, dicen, por ejemplo, entonces se va a mantener el vínculo entre ellos y el contacto entre ellos, a no ser que ese contacto lesione o sea lesivo a su interés superior. En Paraguay, yo les comenté esto, estoy segura porque recuerdo que en la clase les conté, hubo un caso de varios hermanitos que quedaron sin sus padres, eran 3. Y en Paraguay no había ni familia alguna que quisiera adoptar a los 3 porque decían, no, es mucho, queremos solamente uno y así. Entonces, sin embargo, se presentó una familia extranjera y el Paraguay dijo, sí, vamos a darle a esta familia extranjera, le vamos a dar en adopción porque ellos no solamente dicen que van a cumplir con los cuidados, sino que se comprometen a mantener ese vínculo estrecho entre los 3 hermanitos. Y así ocurrió. Bueno, ¿y quiénes pueden adoptar? Las personas que cumplen ya la mayoría, las personas que no fueron, por ejemplo, que es acá, ¿verdad? Tener una diferencia de edad con la persona que quieran adoptar, no menor de 25 ni mayor de 60. Fíjense que antes se podía adoptar hasta los 50, bueno, ahora se habla de hasta los 60 años y por lo menos 25 años de diferencia. En el caso de una pareja
que quiera adoptar, que puede ser una pareja unida en concubinato, que es una relación de unión de hecho o de derechos, si es concubinaria o matrimonio, la diferencia de edad se va a tener en cuenta respecto a la persona adoptante más joven. ¿Por qué? Porque hay que asegurar esa diferencia de edad de los 25. Ahora, los cónyuges que quieran adoptar deben tener como mínimo 3 años de matrimonio, y para las parejas que son parte de uniones de hecho o concubinarias, por lo menos 4 años de convivencia como mínimo. Entonces, uniones matrimoniales 3 años y parejas que conviven 4 como mínimo. Y contar con la aptitud, que es la idoneidad para cumplir o dar cumplimiento a todos los derechos de esos niños, niñas y adolescentes para que puedan desarrollarse de manera integral. Como dije, no pueden adoptar quienes fueron, no tienen la mayoría, quienes fueron condenados por cometer hechos punibles contra la vida, ya les doy la palabra, la integridad física, la autonomía sexual, por casos de, por ejemplo, fueron condenados por violencia familiar. Fíjense que estos son antecedentes que nos hacen ver de que la persona no va a ser apta para la representación y el cuidado de niños, niñas y adolescentes, o si violaron reglas de adopción, o estuvieron inmersos en tráfico de niños, niñas y adolescentes, o violaron el deber de cuidado de educación, violaron las reglas de la patria potestad, incumplieron el deber legal alimentario, incurrieron en incesto, que es relación prohibida entre dos personas, incurrieron en ilícitos contra la libertad, le privaron a alguien de su libertad. Todo esto contemplado en el Código Penal y otras leyes especiales. Y tampoco van a poder adoptar personas que tengan un comportamiento o prácticas que pongan en riesgo el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Cuidado que el tutor no va a poder adoptar a su pupilo o pupila mientras ejerza la tutela y mientras que no haya rendido cuentas de toda la administración que hizo en relación con los bienes. Acuérdense, personas y bienes de la persona que tienen bajo su tutela, y eso tuvo que haber sido aprobado judicialmente y decir, está perfecta la administración, ahora usted puede postular para la adopción, por ejemplo. También es importante lo que se llama la capacidad o la aptitud psicosocial que le habilita a la persona para el trámite de la adopción, y esto se va a valorar de acuerdo al proceso que establece el centro de adopciones, siempre en coordinación cuando hablamos de aptitud psicosocial con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. No sé quién, yo escucho trin, alguien quiere hablar, parece. Profesora. Sí. Sí, una consulta. Carlos Eilera. Sí, Carlos, te escucho. Tema de adopción. Una persona que no está casada, ¿puede hacer una adopción? ¿O tiene que haber Puede. Sí. Y otra consulta. Una pareja del mismo sexo puede también adoptar a un niño. Puede adoptar una persona de esa pareja, pero no entre dos. Entre las dos personas no. Me refiero al mismo sexo. Por eso, una de ellas puede adoptar, pero no las dos en relación con el mismo niño. Ya. Y cuando son personas solteras, hay privilegio para las casadas y las personas unidas en concubinato. Y después entran así como en un orden las solteras. No, me refiero yo te estoy hablando de una pareja sentimental del mismo sexo, me refiero, por eso. Respondí eso, pero eso ya respondí, ya te dije que no. O sea que está dentro de la ley, entonces que puede. Ya. No pueden, en conjunto no pueden. No, es que ya pueden, no pueden. En conjunto. Ahora entendí. Salvo una, pero no, ellas juntas no pueden. Ya te rechazaron, Carlos. ¿Cómo? Bueno, ahí te hicieron una broma. Profe, bueno, una consulta. Tanto un hombre soltero como una mujer soltera pueden entonces adoptar. Sí, pueden.
Ya, gracias, profe. De Gracias, nada, profesora. de nada. Bueno, atiendan que los bienes de la persona adoptada, porque puede ocurrir que la persona adoptada tenga bienes, entonces la persona adoptante va a tener, así como los padres que ejercían la patria potestad, si es que tuvieron, ¿verdad? Los mismos derechos y obligaciones que esos padres biológicos para administrar esos bienes. Y acuérdense de esta palabra que es otra pregunta de examen: consentimiento. ¿Qué es consentir? Consentir es prestar la voluntad, decir que sí. Entonces, ¿quiénes tienen que prestar su consentimiento de manera personal para la adopción? Y esto bajo pena de nulidad ante el juzgado de la niñez y la adolescencia que lleva el proceso o el juicio de adopción. Tienen que prestar su consentimiento. Primero, la persona que va a ser adoptada, como les dije, a partir de los 8 años de edad. Luego, la persona o las personas adoptantes. Ven que acá dice la persona, que es la pregunta que ustedes están haciendo. O las personas. Eso ya les da la pauta que puede ser una nomás la que adopta o más de una. Y luego viene la nulidad, que es la declaración de invalidez, de ineficacia del acto. Se deja sin efecto cuando no se cumplen los requisitos como el consentimiento, como la prestación del consentimiento, la falta de prestación del consentimiento de estas personas, tanto las que pretenden adoptar como del niño o niña adolescente, trae como consecuencia la nulidad. Bueno, acá viene la segunda parte, que es procedimental, pero como yo dije, hasta las 9:30. Ahora, si ustedes quieren, yo puedo seguir, yo no tengo ningún problema, o si quieren, puedo dejar esta segunda parte procedimental para el lunes, yo no tengo problema, depende de ustedes, no sé si quieren que siga o voy a seguir. Seguí nomás, doctora. Sigamos, profe. Muy bien, me gusta que le sirve, ¿verdad? El repaso. Sí, profe. Súper, profe. Claro que sí, Sí, profe, doctora. súper. Bueno, Así sienta y quita las dudas. muy bien. Bueno, entonces atiendan, hasta acá estuvimos viendo las cuestiones más bien de fondo. Eso que vimos, quiénes pueden ser adoptados, quiénes pueden adoptar, qué entendemos por el consentimiento, ¿sí? Los cuidados alternativos. Todo eso es como una parte preliminar, ¿ya? Y sigue siendo como una parte también preliminar. Esto que decíamos, si no sabemos quiénes son los padres de esos niños, niñas, adolescentes que pudieron haber sido abandonados, entonces vamos a entrar a la búsqueda o localización, ¿ya? La búsqueda o localización. Y luego, si sabemos quiénes son, como también dijimos hace rato, vamos a entrar a hacer el mantenimiento del vínculo familiar. Y estos trámites también son insoslayables. O sea, no es que yo puedo decir, vamos nomás a dejar de buscar, no vamos a hacer este paso de la búsqueda y vamos ya directamente al proceso de adopción. No, bajo pena de nulidad. Entonces, aquí, cuando hablamos del mantenimiento del vínculo, como queda claro, incluso se puede intentar el mantenimiento del vínculo mientras ese niño o niña adolescente está en el proceso de cuidado alternativo. Acuérdense que cuando le manteníamos su inserción en su familia, estamos tratando de que no sea separado de su familia biológica. Y eso que digo, estamos tratando, lleva adelante un equipo de trabajo terapéutico, un equipo interdisciplinario, porque son de muchas de disciplinas variadas. O sea, no solamente estamos hablando de personas psicólogas, trabajadoras sociales, que me van a decir cómo está el entorno familiar, me dice la trabajadora social, me dice, ¿este es un entorno sano o no? Bueno, en fin. Y allí vamos a tratar de que permanezca con su familia nuclear, eso quiere decir papá, mamá, hermanito, hermanita, o ampliada, que abuelos, tías, tíos, etc. Y esta permanencia con esa familia nuclear o ampliada me va a permitir evaluar con esas personas especializadas, psicólogas, trabajadoras sociales, si hay condiciones, si es viable que ese niño o niña sea reintegrado o no se ha separado de su familia.
Por eso cuando leí decía, ¿cuántos días? Dura 45 días, realiza la dicuida, es necesario realizar esto para declarar la sentencia del estado de adopción. Otra pregunta de examen es, ¿cuál es la autoridad central en materia de adopciones? Y es esta, la autoridad, el centro de adopciones. Es la autoridad administrativa, eso quiere decir no es judicial, no es del Poder Judicial, sino del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, es la autoridad administrativa central en materia de adopciones y depende de ese ministerio, como dije, de la niñez y la adolescencia. Cuidado que el centro de adopciones tiene un carácter autónomo en cuanto a la competencia exclusiva para entender en todos los casos de adopción. Ahora entramos ya en la parte del Poder Judicial y nos preguntamos quién es el juez o la jueza competente para los casos de adopción y sabemos que es el juzgado de la niñez y la adolescencia, en este caso el juzgado que intervino para dictar la sentencia de pérdida de la patria potestad y la declaración del estado de adoptabilidad del niño, niña o adolescente con una propuesta que presenta al centro de adopciones de esas personas postulantes a la adopción. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Voy a hablar claro para que me entiendan. Acuérdense, como les dije, una cosa es el proceso de adopción puro y duro y otra cosa es el proceso previo, que es esto que se llama pérdida de la patria potestad. ¿Y qué es lo que es esto? Vamos a suponer que procuré muchísimo el mantenimiento del vínculo, incluso prorrogué por otros 45 días más, no se pudo dar. Entonces allí el juzgado declara la pérdida del ejercicio de la patria potestad y la declaración del estado de adoptabilidad. Quiere decir, no pude lograr que permanezca con su familia de origen, le declaro en estado de adoptabilidad y allí recién viene esa propuesta con el centro de adopciones de decir, Juan y María son personas aptas para la adopción de esta niña que se llama Marcela, vamos a suponer. ¿Y por qué ese matrimonio, vamos a suponer, el centro considera que es apto? Por el perfil que tiene el matrimonio y el perfil que tiene Marcela. Entonces, esa propuesta se va a elevar al juzgado de la niñez y la adolescencia para ver si prende, para ver si se puede dar la adopción de Marcela por parte de estos pretensos adoptantes. Muy bien. ¿Quiénes son partes en el juicio de adopción? Los niños, niñas y adolescentes. Cuidado, otra pregunta de examen. Atiendan bien que no es lo mismo quiénes son partes en el juicio de adopción que quienes pueden ser sujetos de la adopción o quienes pueden adoptar. Que es lo que vimos hace rato, quienes pueden ser adoptados, quienes pueden adoptar. Acá partes, ya estamos en el procedimiento puro y duro de adopción. Entonces, repito, los niños, niñas y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia que interviene en el juicio de declaración del estado de adoptabilidad. Acuérdense que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia es parte esencial, necesaria. Al igual que, tercero, la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia que interviene en el juicio de declaración del estado de adoptabilidad. También es parte la persona o las personas adoptantes que propone el centro de adopciones. ¿Se acuerdan que para adoptar a Marcela había un matrimonio que quiere, bueno, ellos también son parte del juicio de adopción? Y los padres biológicos, en caso que yo, por ejemplo, el caso de excepción que yo dije le voy a adoptar a los hijos de este señor con quien yo me casé, bueno, entonces allí ese padre biológico, madre biológica, son la madre biológica sobre todo que va a decir, sí, quiero que Silvia López la adopte a mi hijo, es parte necesaria, fundamental, esos padres biológicos en este proceso de adopción del cónyuge o de la persona concubina. Bueno, bien. Otra pregunta. ¿Es apelable la sentencia? Sí, la sentencia que resuelva la adopción se puede apelar. Ante el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia se va a tramitar este recurso de apelación que se tiene que interponer dentro del tercer día de notificar la sentencia por parte del juzgado de la niñez y la adolescencia y la apelación se concede con efecto suspensivo. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que no se van a cumplir los efectos de la sentencia mientras se tramita el recurso de apelación, porque imagínense que si se cumple ya la sentencia, pues como yo voy a dejar sin efecto. Entonces, si me dice el juzgado, no le vamos a conceder la adopción y yo apelo,
se suspenden los efectos o sea, todo queda igual, para que me entiendan, todo queda igual hasta que resuelva el tribunal de la niñez y la adolescencia. Y acuérdense también que los recursos de apelación y nulidad se tienen que fundamentar, o sea, tengo que exponer los agravios, tengo que exponer los motivos o las razones por las que yo me considero perjudicada por esa sentencia y presento en el momento de interponer recurso de apelación, ya presento esos argumentos. También voy a incluir en mi escrito, por ejemplo, reclamo de pruebas que yo quise que se produzcan y que no me permitieron producir, de pericias, por ejemplo, ¿se acuerdan? Psicólogos o personas trabajadoras sociales. Y todas las medidas que son las de mejor proveer, que el juzgado puede dictar para mejor resolver, y eso después el tribunal va a decir si hago lugar o no hago lugar a todo lo que me está pidiendo la parte apelante. Una vez que se elevan, quiere decir se envía el expediente al tribunal de la niñez y la adolescencia, el tribunal va a correr traslado del escrito de apelación y con todo lo que se fundamentó a las demás partes. ¿Qué quiere decir demás en plural? Por su orden, por el plazo de 3 días hábiles. Esas son, acuérdense que acá están la contraparte, está la defensoría de la niña. Vamos a suponer la mamá de unos chicos que finalmente viene y se arrepiente y dice, no quiero más, cuidado con eso, ¿se puede dar? Bueno, sí se puede dar. Después está la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia. Y finalmente, cuando todas las partes fueron notificadas, o sea, la contraparte y las otras también fueron notificadas y nadie dijo nada, vamos a suponer, venció el plazo, entonces, sí respondieron, y una vez que se cierra el plazo para responder, el Tribunal de Apelación de la Niñez llama autos para sentencia. Eso quiere decir, voy a dictar la resolución, la sentencia definitiva, salvo que existan algunas otras medidas, por ejemplo, para mejor proveer, como las pericias que les dije de psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, y una vez que se llame auto para sentencia, en el plazo de 10 días posteriores se edita la resolución. Días hábiles, no sábados, domingos, ni feriados no se computan. Y esa resolución que dicta el tribunal, ¿qué quiere decir? Causa ejecutoria, que hasta allí llegamos. ¿Por qué? Porque en la niñez, como les decía yo, generalmente no nos vamos a la tercera instancia. Ahora, puede ocurrir que alguien venga y plantee la nulidad, que no es lo mismo que la apelación, con unos argumentos muy sólidos que dice, por ejemplo, a mí no me permitieron participar en el proceso, yo tuve que haber participado del proceso, etc. Bueno, una vez que, vamos a suponer que salió todo positivo, se dio la adopción. Allí viene la cuestión de la inscripción en el registro civil, que me dijeron últimamente está presentando algunos inconvenientes la cuestión de la inscripción, porque hay que ser muy prolijos y prolijas, en el sentido que el niño y la niña y la persona adolescente tienen derecho a conocer su origen. Y eso queda patente justamente en el registro civil. La inscripción es importantísima, ¿ya? Entonces, una vez que, ¿qué quiere decir ejecutoria de la sentencia definitiva? Se dictó la sentencia, no hubo inconveniente, hay que cumplir. Cumplida la sentencia, la adopción va a ser inscrita como un nacimiento. Entonces, el juzgado remite un oficio a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas y se adjunta copia autenticada de la sentencia definitiva. Entonces, esa sentencia definitiva va a tener un número, va a tener una fecha, todo esto se pone en el registro. Por eso dice, del acta de inscripción original con su nota al margen, no puede pedirse copia sino por orden judicial. ¿Por qué? Por una cuestión de reserva, principio de reserva, salvo que solicite esto la persona adoptada a partir de los 18 años de edad o los padres adoptivos. Si ellos solicitan, es otra cosa, pero o si no, no. Una vez que finalicen los trámites ante la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, el juzgado debe remitir copia autenticada de la resolución de la adopción firme y ejecutoriada al centro de adopciones, que esto, lógicamente, una vez más va acompañada de la resolución
va acompañada de una copia autenticada de ese certificado del acta de nacimiento que hablábamos recién en la inscripción en el registro, y eso queda archivado en el centro de adopción. Estos son trámites sumamente importantes porque el día de mañana, cuando la persona quiera conocer su origen, allí en el registro va a estar asentado, o en el centro de adopciones van a estar asentados esos antecedentes. Ya hemos dicho cuándo se da la nulidad de la adopción, volvemos a repetir, cuando, por ejemplo, no se cumplieron los requisitos de prestación de consentimiento, de trámites insosulayables, y esto, el pedido de nulidad puede darse a pedido de la persona adoptada, a pedido de la madre o del padre biológico, por ejemplo, en un juicio ordinario que se va a llevar a cabo ante el juzgado de la niñez y la adolescencia, acreditando los motivos de la nulidad. Por ejemplo, si se prueba que la declaración del estado de adoptabilidad, que se acuerdan es un procedimiento preliminar o liminar al proceso de adopción puro y duro, se prueba que esa declaración del estado de adoptabilidad del niño, niña, adolescente no tiene los visos de legalidad, no se cumplieron esos requisitos establecidos en la ley, ¿sí? Se ocultaron hechos que son perjudiciales para el interés superior del niño, de la niña o adolescente, y cuando se incumplieron, como dije, los recaudos establecidos en la ley. Esta acción de nulidad tiene que ser interpuesta dentro de los 3 años, 3 años siguientes a la fecha en que se inscribió la adopción en la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas. O sea, imagínense que pudieron haber pasado 2 años y medio, 2 años, 8 meses, casi 3 años, y ahí aparece una persona y dice, ¿por qué a mí no me notificaron? ¿Por qué no me hicieron saber? Yo soy la madre biológica, nunca me enteré, yo estaba trabajando en España, ¿por qué dieron en adopción a mi hijo? Etcétera. Bueno, hay que entrar a ver eso, si procede o no la nulidad. Bien, ya para ir cerrando, hay un sistema de información digital de cuidado alternativo, se llama Sistema de Información Digital, o sea, es un sistema de información digital unificado donde se registran las actuaciones tanto de la instancia administrativa como de la instancia judicial, todo lo que tenga que ver con los procesos de niños y adolescentes, tanto por parte de los cuidados alternativos, en el proceso propiamente de la adopción, y la base de datos va a tener toda la información necesaria para que yo pueda conocer eso en su caso. También hay una base de datos que lleva, ¿se acuerdan? De las familias acogedoras, por ejemplo, y de las entidades de abrigo residencial. Bueno, hay una base de datos donde están registradas todas esas familias acogedoras, están registradas las entidades de abrigo residencial, para en su caso poder aplicar medidas cautelares de protección. Bueno, entonces espero haya sido de utilidad. Miren que yo pongo mucho empeño en estos repasos. Espero que aprovechen de verdad, porque después a veces me vienen a preguntar lo mismo que ya dije. Bueno, no sé, puede ocurrir, pero espero que hayan aprovechado. Tengo una mano de Carlos Aguilera, o no sé si se quedó nomás, Carlos. Sí, se quedó nomás, profe. Bueno, les dejo, vayan a descansar. Y espero que ahí está Jonathan. Jonathan, noticias de último momento. Doctora, querida. ¿Todo bien? Súper bien, doctora. Me quedé sin batería. Bueno, después hablamos nosotros mañana otra vez, Jonathan. Si Dios quiere. Bueno, doctora. Bueno, hasta mañana. Que amanezcan bien. Buenas noches. Hasta mañana, doctora. Buenas noches. Gracias. Mañana, gracias. Gracias.